Buenas noches, bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de debate y análisis político de la Universidad de Guadalajara, que se transmite por el canal 44. Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidos. Ya de regreso, me tardé 15 días, pero descansé un ratito. Enrique. Bienvenida de regreso, Erika, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nosotros estamos aquí, no nos fuimos de puente como nuestros colegas, que seguramente están disfrutando. Abrazo a Jaime, abrazo a Ibabel, que están de puente en este 12 de octubre. ¿Cómo estás, Diego? Bien, pues bueno, el 12 de octubre la verdad es que es distinto el día de hoy, porque la romería pasó casi desapercibida. Y aquí estamos listos para comentar una semana intensísima. Así es, muchísima información, así que no le cambie. Y vamos a comenzar, como siempre, con el tuit de la semana, que tenemos pues nada menos que un tuit de Alfonso Ibarra. Vamos a verlo. Dice, el líder de los gaseros de la Ciudad de México, golpeado por la policía y ensangrentado, refiere que se acaba de dar cuenta que el gobierno de la 4T miente y no escucha. Hombre, qué caray, se dio cuenta a la mala, pero bueno, se dio cuenta. Hay unos que nomás a madrazos entienden. Nomás a madrazos, como este. Los gaseros especialmente, ¿verdad? ¿Cómo ven el contexto de la situación, Diego? ¿Qué estás viendo? A ver, creo que el tema de poner el precio único o el precio tope al gas, si bien tiene, digamos, mucho sentido social, lo que pasa es que el sistema de distribución del gas en la Ciudad de México no es el mismo que tenemos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a que a nosotros nos surte la compañía que lo envasa. Aquí es muy formal. En Ciudad de México, y en la Ciudad de México no. Hay piperos y los piperos pues, tienen su comisión, son intermediarios. Y en el cálculo de la fórmula que hizo la Secretaría de Energía, pues no aparece la comisión para el pipero y eso es lo que está en discusión. Sí, a ver, ese es el fondo del asunto. Pero en realidad también tiene que ver un asunto de expectativas y de certidumbre de cara al futuro. Porque si supiéramos que los precios máximos van a durar, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, pero en realidad lo que estamos viendo es que los precios de los commodities, los precios de los energéticos van a estar altos hasta el aire, durante muchísimo tiempo. Entonces, ahí el presidente tiene de dos. Una, o sigue enfrentando estos conatos con gaseros que se vuelvan políticos, o subsidia. Porque no va a haber de otra, porque no va a haber, esta comisión, al final, pues no estamos hablando, digo, de grandes empresas, estamos hablando de gente que seguramente vive de ese pequeño porcentaje que reciben, ¿no? Claro. Y de un muy mal mercado, que es el mercado de la Ciudad de México y del Valle de México, en donde no hay grandes empresas formales, ¿no? No, y en donde la distribución todavía se hace a partir del tanque, ¿no? Del cilindro. Lo que oía es que solamente el Gas Bienestar está en 2 alcaldías, cuando mucho 3, y la gente vive en incertidumbre, ¿no? Y luego va a otras 2 alcaldías, pero todavía están en etapa de prueba en Iztapalapa. Claro, justamente este intermediario pequeño es un poco como el pepenador, que sí, pues de eso vive, y cuando el negocio se, digamos, enflaca, pues se quedan sin su ganancia. Y efectivamente el presidente tiene de 2 sopas. O mete orden para sacarlos o ponerlos en cintura, cosa que se ve difícil porque son parte de los... O los contrata para pagar bienestar. Pues exacto, sí, también. Que fue lo que dijo en la mañana. O subsidia también esa parte del gasto. Pero ojo, si los contrata en Gas Bienestar, los tiene que subsidiar. Claro. Porque el Gas Bienestar tiene que dar los precios en determinada línea. Entonces, el subsidio, sea contratado o sea a través de terceras vías, tiene que Alguien va a perder. Alguien va a perder. Y me temo que va a ser el gobierno. Pues seguramente el gobierno. Ahora, y me temo que somos nosotros porque se van a pagar con nuestros impuestos, no con ningún otro. Lo interesante es que cuando salieron los últimos datos de inflación, en particular el gas, a pesar de los precios fijos, se mantuvo prácticamente igual. O sea que el precio fijo no está teniendo casi ningún impacto en el resto de la inflación. No. Yo creo que tiene que ver con esas, digamos, obsesiones del presidente de que de pronto dice, esto tiene que ser subsidiado, esto no puede pasarse, esto tiene que estar al alcance. ¿Qué tanto está operando en un porcentaje amplio de la población estos límites de precio? Es piloto. Por eso, claro, muy el Gas Bienestar, claro. Como es, con todo respeto, primero decide y luego averigua. Sí, claro. ¿No? Entonces,
él dice, no, ¿cómo atajamos el problema? Se le ocurre algo de inmediato, como la rifa del avión, que fue así, y luego a ver cómo sales del problema. Y luego O se como enreda y se enreda, Linsavi, ¿no? Diego, Sí. ¿no? Que no hubo toda una proyección Sí. de transición que permitiera pasar del Seguro Popular al Insabi. Es exactamente lo mismo con esto. No hay una planeación estratégica que permita establecer una que lo haga etapa el de ejército, transición. ¿no? Sí, no tiene nada que hacer. Claro. Es que el presidente sabe que los precios de los energéticos sí le pueden quitar votos. Claro. Ahí sí. Eso sí. Otras cosas no tanto, Probablemente pero haya eso sido sí, que eso en sí. una gira alguna familia de escasos No. recursos le dijo, no, es que no nos alcanza para el gas. Hay que subsidiar el gas porque ahí está el Es tema. Ciudad de México, ¿eh? O sea, lo demás no le preocupa. Sí, Exacto. claro. Es Ciudad de México, donde perdió. Bueno, es que claro. claro, Perdió. su preocupación es Perdió. absolutamente electoral. Muy bien, oigan, pues vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con pues, la consulta que ha anunciado el gobernador del estado. Finalmente sí va en los últimos fines de semana de noviembre y los 2 primeros de diciembre. Es una consulta Aunque popular. puede cambiar, perdón, David, puede cambiar por la elección de Tlaquepaque. Sí. Lo más claro, seguro es sí. que cambie. Claro. Oigan, Y O sea, que de sea hecho, el último de noviembre y los 2 primeros de hecho, el diciembre. gobernador dijo que no tendría problema, ¿cierto?, de que se pospusiera una semana. Una semana. Pero yo creo que ahí la gente es la que no quiere que se posponga. Sí, no. Toda la gente que en está este momento ansiosa de salir a opinar para la fiesta de la democracia. Casi me voy con la finta, ¿eh? Casi me voy con la finta. Me he visto muy serio, me he visto muy serio. Dije, la gente está pidiendo La gente está que se diciendo- semaforicen Ay, las claro. consultas y las elecciones. favor. Pero tiene que ver, para el público que nos ve, es una consulta que ha anunciado el gobernador en torno a la permanencia o no, mejor dicho, a la revisión del pacto fiscal, que es este entramado, este arreglo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para la distribución y la redistribución de los recursos fiscales y financieros del Estado mexicano. Pero ya le mandó mensaje el presidente. Claro, que consulte, que hagan lo que quieran. No va a haber un peso más. De todas maneras, ¿No? háganlo. Pero sí que consulten, es lo correcto, ¿no? Que- A ver, aunque hay dos cosas, ¿no? La primera, yo creo que está bien que empecemos, que haya un debate público sobre estos temas. Sí, Creo que está eso es lo muy bien. rescatable. Digo, el asunto es que creo que como es un tema que no importa a muchas personas, de pronto es difícil prender Es un debates tema de este tipo. técnico como para llevarlo a una consulta. A ver, Pero un buen debate sobre el tema me yo no parece vería perfecto. mal una consulta después de un debate informado y un debate a fondo. No creo que esté mal necesariamente la consulta. Ha habido en muchos países ha habido consultas sobre este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, uno muy conocido, el de Andalucía en 1981, que fue precisamente sobre el tema fiscal y sobre el estatuto. Pero a lo que voy, la segunda parte, ya en el contexto, ¿se puede lograr algo con la consulta? No. Eso está claro, porque para cambiar el convenio de coordinación fiscal se necesita una convención nacional hacendaria y ahí van los secretarios de finanzas de los estados. 19 estados son de Morena. Claro. El equilibrio de fuerzas está en claro que no se puede hacer algo, pero está bien que el debate empiece la discusión. Yo creo que es más que un paso final, es un paso primero el asunto de la consulta. Yo sí lo también veo. coincido en que es sana una consulta popular. No sé si en particular esta consulta, no sé si esta pregunta en particular que ya se aprobó, me parece que Sobre la todo para los pregunta niños, ¿no? es... ¿Cómo? Sí, Sobre ¿verdad? todo para los niños. Y, Sí, y por sobre La de todo los por niños. la propaganda también. Pero me parece que el ejercicio de una consulta sobre un tema que ha estado totalmente postergado, que está secuestrado por la Federación, me parece sano. Y al final, aunque no sirva para nada, tampoco es un gasto, digamos, excesivo. No. 22 millones de pesos no me parece demasiado para abrir un debate nacional. Y ojo, porque otras consultas como las del presidente López Obrador sí que han costado mucho más 3,000 dinero y van a millones. costar muchísimo. No, Entonces, no se pueden comparar al menos en ese aspecto. Ahora bien, en la consulta yo sí creo que debió haber habido un debate efectivamente previo, pero si no, lo habrá después y me parece que es importante que al menos el país, porque es un asunto de enterados, El asunto se es- abra al debate. Entonces, yo sí creo si que no hay es un sano. debate suficiente, ¿por qué no hacerlo el siguiente año? Pues Si podría todo ser. no hay, a ver, si tú dijeras, bueno, es que se puede renegociar No. y que Jalisco obtenga mejores beneficios y por lo tanto que coincida con los debates fiscales a nivel nacional. Pero en este caso, Erika, pues no, lo que voten los jaliscienses ese día no va a tener nada que ver con el presupuesto. Nada que ver. Yo particularmente creo que el gobernador se abre muchos frentes gratuitos, ¿no? A sí mismo, ¿no? Yo particularmente le diría, esto no es algo que se tenga que empezar a debatir hacia finales de un año, ¿no? Y menos después de un proceso electoral. A mí me parece que un debate sobre esto tiene que ser un debate que no solamente se dé en el Estado, sino que sea de circunstancias y de potencia nacional, ¿no? Y que entonces los estados participen con reflexiones importantes alrededor de ello. Detonarlo solamente en el estado de Jalisco me parece... No, es que yo Pero creo no que podría es ser ocioso en parte cierto del sentido. juego.
ya subió Nuevo León, ya Pues- subió Guanajuato, y lo que está buscando es Los tres. prensa nacional. Lo que opinemos aquí, le Claro, damos exactamente o sea, lo mismo. es exactamente Entonces, igual. esos 25 millones Son el problema publicidad el problema es nacional. ¿para qué van a servir? No van a servir para generar un debate sobre el tema fiscal. Van a servir para que el gobernador dé entrevistas, para que el gobernador se placie. Eso es lo que me parece que no es correcto. Todo lo demás hay que discutirlo. Y por supuesto. Y yo decía que a mí me parecía que la pregunta no es la mejor forma de consultar, porque me parece que aun cuando se terminó planchando un poco, pues hay un Pero es sesgo que inherente y la de campaña... la permanencia en el pacto fiscal no era constitucional. Entonces, No. a ver, esa se quitó, es muy pero complicado, ahora pero- se va a revisar. Ahora, yo le vería otra parte para el debate, Diego, con lo que dices. A ver, el acuerdo que creo que debió haber impulsado el gobernador con todas las fuerzas políticas. Porque esto creo que debió haber sido previo. Claro. Vamos Pues a ir a un claro, tema de Estado, pero no- de debate, y necesitamos a todos. Y Ese se es el debe dar- asunto. y se Si, baja el si Senado. parece que es una consulta de parte, que nada más le impulsa un partido político que representa al 32% de los jaliscienses, Sí. me parece que no hay los consensos necesarios. Si van todos, ahí sí creo que podría haber un debate interesante A ver, sobre el nomás tema. recapitulando un poco la historia, me parece interesante. Cuando el gobernador lanza la idea en enero de este año, la intención era que empatara Que con el dejáramos de proceso hablar de la electoral. refundación, que todo el mundo estaba hablando de bueno, eso. la refundación ya se había acabado, ¿no? Pero Pero digamos lo que... lanza porque el presidente de la República le dice consulten. Exacto. Claro. Iba a Se empieza el ser asunto. la consulta el día de la elección, finalmente se pospone y se pospone hasta finales de noviembre para que estuviera el presupuesto y supiéramos o supiera el gobernador si nos iba a tocar como Estado más recursos o no. Ahora que ya no hay más recursos, que ya vimos que no hay nada para las obras. Pero esa reflexión no tiene lógica. No. O sea, porque una cosa es que te toque algún proyecto más en el presupuesto y otra cosa es ver cómo se reparte el Además, dinero que es el recaudo de los impuestos. No, pero- son pero- dos pero debates no, no, totalmente no, no, pero distintos. están totalmente no, engarzados. no, 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 claro. autorizado el presupuesto A ver, todavía. pero ¿por qué? Pero el si te presupuesto dan- se va a aprobar el 15 de David, noviembre. David, pero ¿por qué si te dan 1,000 millones de pesos para la línea 4? Ya cambió en ese todo. momento ya es un pacto justo, el pacto fiscal. Sí. Porque eso es justo. No tiene nada que ver, o sea, Nada. Nada. O sea, tú tienes que llevar la ruta de renegociar el pacto fiscal y otra cosa es lo que en este marco puedes negociar en términos Claro, presupuestales. claro, Son dos cosas distintas. claro, A mí me son parece dos que están cosas totalmente diferentes. Ah, no, a ver, engarzados. digan que es dinero. No, no, pues claro. claro, políticamente Son sí, diferentes. pero Bueno. es un absurdo que, digamos, a ver, si, Yo estoy ansiosa por si ir a me das votar. más lana, no hago la consulta. No, eso se me hace... Oigan, pues tenemos que ir a corte. Este debate está sabrosísimo. A ver si lo retomamos más adelante, pero no le cambie. Volvemos, seguimos Con Todo Respeto. El presidente dice que no apoyarla es traición a la patria. Forza el presidente Andrés Manuel López Obrador la cada vez más cuestionada reforma eléctrica. Para quienes la respaldan, el regreso del poder a la Comisión Federal de Electricidad. Para los detractores, una regresión al pasado donde el Estado retoma peligrosamente el control. Muy al estilo de los países del nuevo socialismo latinoamericano. Ya advirtió López Obrador que de no aprobarla puede ser considerado como un acto de traición a la patria y asegura que también dentro del botín de los interesados, junto con la energía eléctrica, está el litio, pero tampoco lo tendrán. El Partido Revolucionario Institucional, que en principio le puso emoción al tema, anunciando voto libre y hasta se especuló que la alianza Va por México con el PAN y el PRD estaba en riesgo, le bajó al drama al aclarar su dirigente Alejandro Moreno que, si cree el gobierno que va a dividir a la bancada, eso no va a ocurrir, e insistió en que Morena no les puede poner plazos y el voto será a favor de mejores tarifas, mayor competitividad y energías limpias. Pues ahí lo tiene con la cápsula, pues es más que suficiente en términos irónicos, ¿no? En función de pensar que pareciera que el presidente encendió un cohete y lo lanzó así al aire, ¿no? Para saber qué podía destrozar, a quién podía despedazar, quiénes podían dividirse. Alejandro Moreno, el llamado Alito Moreno, el dirigente del PRI, dice que nadie los va a separar cuando ya están separados, ¿no? A partir de los votos o la forma en la que emitirían los votos. Y todo mundo cuestiona la esencia y la profundidad de esta reforma energética. Dicho sea de paso, a partir de varias declaraciones y varios análisis que se han puesto sobre la escena,
con un montón de fotografías en donde se privilegia el poderío patriarcal de la Comisión Federal de la Electricidad con esa visión androcéntrica, machista del pasado. La verdad es que simbólicamente creo que este debate da mucho de qué hablar. ¿Qué opinas, Enrique? Sí, a ver, yo creo que hay muchas dimensiones. Está la parte, que ya lo veíamos en la cápsula, la parte política, ¿no? Que yo creo que es lo que el presidente en este momento tiene más en la cabeza. Yo creo que es en términos políticos, yo creo que es una jugada maestra. Sí, claro. Sí, yo creo que el PRI lo va a dividir profundamente entre sus dos almas. Creo que a la oposición también. O sea, que incluso la reunión de ayer, donde también estaban puros hombres, la reunión de ayer, también da muestra de eso, de que en realidad no comparten nada, y al no compartir nada, pues suceden este tipo de cosas, que propuestas como estas terminan siendo tan divisivas. Una segunda que tiene que ver con la propuesta en sí. Yo creo que la propuesta en sí es una bomba que no va a llegar a ningún lado. Algunos temas van a pasar, pero yo creo que la mayoría es bluff del presidente. O sea, yo no creo que esté en posición para rescindir contratos, para cancelar contratos. Tampoco creo que vaya a haber una desaparición de los reguladores. Por lo tanto, me parece que el presidente avienta una bomba, destrúyanse y en noviembre discutimos sobre la base de criterios más razonables, yo creo. ¿Qué opinas, Diego? A ver, yo creo que claramente la bomba al PRI tiene que ver con dos elementos muy claros. Son las elecciones el 22 y 23, Oaxaca y Hidalgo, y Coahuila y Estado de México, que además son estados esencialmente priistas, de lo que resta y del PRI. estratégicos, ¿no? Entonces, con eso el presidente, si divide el PRI, asegura romper la alianza. Si rompe la alianza, con 30% gana la elección en el 24. Y yo creo que estratégicamente está muy bien pensado. En términos energéticos, yo creo que hay una parte, se ha convertido esto como si fuera en blanco o negro. Estás con los neoliberales o con el pasado. O el nacionalismo. Cuando en realidad, a ver, yo creo que hay una parte que tiene lógica. Decir, a ver, la CFE quedó demasiado debilitada, o el Estado, en su forma de poder asegurar la energía eléctrica. Y por otro lado, la posición de los seguidores del presidente, absolutamente machista, como es en la expresión de Paco Taibo de no los vamos a fregar, como si estuvieran jugando ahí el país. Y nadie está pensando en las energías renovables, nadie está pensando en cómo generar, digamos, los convenios una internacionales, visión mucho más sustentable de la energía y la responsabilidad del Estado en esto. Creo que si algo tiene razón, que me gusta de esta reforma, es decir, a ver, aguas, el Estado debe tener mucho más control sobre lo que pasa con la energía para que no nos pase lo que ha pasado en otros países. Sí, a mí me parece que esta parte muy sustantiva de la propuesta del presidente sí responde a una reforma del sexenio pasado que precisamente concedió demasiado en ese aspecto. Es decir, si hay algo cierto de la acusación que hace el presidente respecto de la reforma anterior, es que fue entreguista, que no garantizó el monopolio del Estado, que concesionó demasiadas cosas, y esta, por el contrario, pues se mueve pendularmente al otro extremo. Pero más allá de que efectivamente yo coincido que al final, y como en casi todos los procesos legislativos, se va a llegar a un punto más o menos intermedio. Algunas cosas van a pasar, otras no. Unas se van a negociar de una manera con otras. Es decir, va a quedar ahí un Frankenstein, va a quedar algo medio híbrido. Como siempre, ¿no? Yo creo que el presidente en el fondo... Para bien. Para bien, porque si Espero no, que si sea quedara... para bien. Es decir... Lo primero es inasumible, lo que mandó es inasumible. Exacto. Como quizá lo que mandó en su momento Peña Nieto, que sí pasó casi completito, fue excesivo en ese sentido. Lo que ahora manda el presidente en el sentido opuesto también es excesivo. Quizá lo que vaya a resultar sea algo más intermedio de lo que debió haber ocurrido el sexenio pasado. David, excesivo solo en una cosa muy clara: rescindir contratos y no pagar indemnización. O sea, más allá del debate ideológico, que ahorita lo podemos tener Estado-mercado. Claro. Pero eso es de país bananero. Claro. No lo va, el rescindir contratos por 1.8 billones de pesos. Pero a mí lo que me parece, al punto que iba, que me parece, la parte que sí no me gusta del radicalismo de la propuesta del presidente, es que más allá de dividir al PRI, que es una jugada estratégica política, en sus dos grandes tradiciones o los grupos o lo que sea, la manera de seguir polarizando al país y de llamarles traidores a quienes no van a aprobar la reforma. Esa es la parte que me parece muy grave, porque todos los mexicanos pareciera que se tienen que posicionar en un asunto que no le entendemos, que es muy técnico, como si tuvieras que estar a favor o en contra de la CFE. Totalmente. Traición a la patria es
uno de los pocos delitos, o el único, donde se acepta la pena de muerte en México. Bueno, ya está, ya cambió. Ya cambió. Ya, O sea, ya se aceptaba, quitó, pero ¿no? se aceptaba. Sí. Sí. Se aceptaba. O sea, es el delito más grave. Es la acusación Bueno, más bueno, grave que puede acusar- ser el está hombre más mandando al poderoso del cementerio a los país. priistas. Claro, se adiciona la patria. literal. Ah, claro. que es- Ahora, el asunto aquí es que yo no creo ni siquiera que sea tanto un debate en fondo sobre nacionalismo, neoliberalismo, porque hay modelos de ambos lados que funcionan. O sea, por ejemplo, el caso alemán es un caso de Estado regulador, el que se quiso copiar para la reforma de 2014, en donde el Estado no participa como tal, no tiene una gran Pero empresa, regulador. pero regula. Todo. Regula. Esto es el modelo de la reforma de 2014. Está el caso francés de electricidad de Francia, en donde el Estado tiene el 90% de la producción de propietario. energía. Es propietario totalmente de la energía. Ahora, yo creo que hay modelos para un lado y para otro. Creo que el debate de fondo es si detrás de esto el presidente tiene algún modelo energético o no. O sea, ¿tiene alguno? Pues me parece O sea, que no, o me seguir, parece o que el no existe. carbón, o el... yo el creo litio. que no tiene el ningún modelo modelo es energético, regresar ninguno. al pasado. Porque, Pero ese es el instrumento, Diego. ¿Qué nos dice que la CFE es quien tiene que regular? Diego, pero ese no es que el- sea el Estado, que sea la Claro. empresa del Oye, Estado. es que Claro, ese puede es ser la el comisión de Por eso regulatoria están que los es la que... reguladores, sí. pero ese es el está. instrumento. Sí. Los otros son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? No está claro. O sea, No, dice pues nunca bajar lo el precio de la dicen, luz. claro. Ya ¿Cómo? vivimos el modelo de la CFE con gran hegemonía en el mercado y no había precios baratos de luz. Es que en el fondo medio de- ambiente, las empresas nos pueden gustar o más, pero quien ha llevado la transición ecológica en este país han sido las empresas privadas. Los Es que en privados, el- Han en sido el los privados, fondo está pero la ese- CFE no. ¿Por qué la En el CFE fondo no está esa invierte pregunta. Sí, cierto. en energía limpia? Porque no hay un proyecto para hacerlo. No hay, a ver, no existe. En, claro. en el fondo, la esencia es qué está pasando y qué ha pasado durante décadas en la CFE, ¿no? Que pareciera que era como el espacio La empresa olvidado, de ¿no? clase mundial, la ¿no? empresa de clase mundial. La empresa de todos, donde todos salían jubilados ¿Qué ha a los pasado? 40 años, 30 claro, años. claro. ¿no? O sea, la Sí. CFE termina Ahora, siendo como el cuando Pemex llegó chiquito, ¿no? el gobierno de López Obrador, desapareció de la Secretaría de Energía todo el proyecto de energías renovables. Claro, claro. Todo, completamente. Claro. Pero a ver, Que era para muy tratar- incipiente, Era compañero. muy Para incipiente. tratar de Incipiente. responder la pregunta de cuál es el modelo, la visión de país o al menos del sector energético del presidente López Obrador, yo creo que no tiene una para CFE y el sector eléctrico. Yo creo que sí la tiene para Pemex y el sector petrolero. Sí, coincido. Y como Pemex está quebrado y todos los combustibles bueno, pero- baratos no y- tienen y que hacer, está- ya lo Pero va hemos dicho junto aquí, con pegado, se ¿no? los Combustible quiere, por se no los lo puedes quiere separar. mandar a quemar a CFE. Por eso hace que CFE consuma más, produzca más y tenga preferencias sobre los particulares. Pero fíjate el drama porque en medioambiental realidad que lo se que va a está hacer, haciendo es el drama subsidiando a medioambiental. Pemex a través de CFE. Es un subsidio cruzado a la petrolera a través de la eléctrica. Oye, lo ponía en los tweets, lo ponía Pablo Montaño hace, no sé si ayer o hoy en la mañana lo ponía Pablo Montaño y decía, a ver quién en 40 años cuando veamos la crisis climática de Estados Unidos estaba apoyando este tipo de propuestas. O sea, gente que se dice Oye, progresista, sí. que se dice izquierda. Pablo. En crisis climática, bueno, así se dicen, Diego. No, y o sea, bueno, porque parece que sí, recuperar como- comisiones como es tenemos de progres, ¿no? que mandar Claro. al meme, yo quiero recurrir a las declaraciones de hoy de Rocío Nale, bien bonitas, ¿no? ¿Qué dijo? Hoy dijo que pues no podíamos apostar por las energías limpias ni por la luz solar porque en otoño e invierno no se produce luz solar suficiente. No me digas. Porque Bueno, apo- oye, pero- además Oye, no hay aire. oye, y lo pasa una nube y se corta. Oye, y la además electricidad. no hay aire, Y, ¿no? y le han O dicho sea, a de Rocío verdad Nale que es el 60% de la energía de Alemania es solar. No, bueno, la señora En yo un creo país que no entiende. nublado, Es que Pero se puede decir, Oye, sale no- mucho el sol en Alemania. ¿No se estarán robando nuestro sol? Seguramente, Sí, claro, seguramente. claro. Son empresas rateras. Pero eso seguramente. sirve para que pasemos al meme que usted va a ver a continuación, que es un espectáculo del fin de semana. Vamos a verlo. Miren nada más, qué chulada, ¿no? Aquí, haciendo referencia al editorial de hoy de Diego Petersen, que señalaba que fue a comer pato y el gobierno se hace pato, ¿no? Tal cual, ¿eh? Tal cual. Al gobierno, al señor Lozoya, que come cómodamente ahí en el restaurante de lujo, le preguntan, ¿café, señor? Expreso, por favor. Sí, es muy bueno. ¡Vámonos! muy bien. Y ha habido muchos magníficos. Ha habido una serie de memes extraordinarios. Ahora, yo me y imagino es- que ahí pedir pato debe ser caro, ¿eh? Sí, sí, No, sí. no creo sí, que sí, sea sí, algo... sí. un Pero- gusto. pero la culpa no es de ¿por qué nos Julián? importa que sean tacos o pato? Es decir, si el señor tiene un brazalete y tiene permitido moverse,
No, el problema es que nadie coincido. lo ha procesado. Sí. Ese es el A ver, tema. digo, señor está Ese es el libre. Digo, tema. pero no es lo mismo el mensaje de alguien No, no. que recibió sobornos No, y que estando en el restaurante de máximo lujo a estar en una cantina, ¿no? El mensaje es precioso. Impune soy yo. Exacto. Claro, exacto. porque además él fue el único que ha aceptado Ahora, que recibió ¿cómo puede ser? $1 millón de 10, de soborno. 10, Pero 10. siete. Si no aceptas Pero tu que lo culpabilidad, repartió. 10. Se tú no quedó puedes con ser una testigo parte. colaborador si no aceptas que eres culpable. Ah, no, claro, ya Pero es ya aceptó culpable. que eres culpable. ¿Por qué no está procesado? Esa es la gran Porque da duda. información. Y bueno, Porque existe da la figura. información. Se Ah, escribió pues, al principio no, de no, oportunidad. no, De no, oportunidad. Da información, pero eso no quiere decir que pero no lo ¿por qué la proceses? fiscalía no le dice parte de tus restricciones es que estás en arraigo? Oye, no puedes salir de tu casa. Yo creo que la declaración de hoy del presidente fue muy atinada, ¿no? Sí. Es eso de decir, puede ser legal, pero moralmente es deleznable. Me parece que Oye, que le es lo mandamos más un saludo, acertado. pero al pobre Miguel Castro lo metieron a prisión por menos que eso. Cierto, cierto. Y no fue a comer pato, pero como Fue a nosotros ver un tampoco... partido de béisbol o algo así. Sí, como nosotros, al tambo. los voy a Por mal tener que gusto. interrumpir porque aquí Por andar viendo los charts. nos Por andar andamos viendo haciendo, deporte. nos andamos haciendo Ir a los patos charts con es el, delito. sí, nos andamos haciendo patos con el corte, pero antes de que mi productor me regañe, vamos a un corte y regresamos. El Tribunal Federal Electoral ordena una nueva sentencia y los partidos se enfrascan en agrios debates. El caso de la elección en San Pedro Tlaquepaque, que de las urnas pasó a los tribunales y ahora se discute en escenarios mediáticos, ha generado fuertes discusiones y críticas, sobre todo por el indiscriminado uso del tema de género como agenda para hacer creer a los votantes que por el solo hecho de ser mujer, le quitaron a la candidata de Movimiento Ciudadano la presidencia municipal. La anulación de la elección de presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, que incluso ha generado críticas al interior de la propia iglesia, donde otros sacerdotes han recriminado la intromisión del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, fue justo por sus declaraciones llamando a no votar por el partido de quien quedó en segundo lugar en la elección, lo que se consideró violación a la laicidad y la separación iglesia-estado. A esto hay que sumar la extralimitación del Congreso del Estado, al que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó convocar a una nueva elección y en vez de ello, alteró la convocatoria. Ahora ha sido relevado en la función y el Tribunal Electoral del Estado tiene ahora la responsabilidad de enmendar la tarea. Pues ahí tenemos una elección extraordinaria hacia finales del mes de noviembre, tras la anulación sorpresiva por parte del Tribunal Electoral. ¿Cómo ves esta situación, Erika, que han dejado la convocatoria del Congreso solo para mujeres? A ver, yo creo que el Congreso sí se extralimitó, particularmente eso es lo que yo opino. A mí me parece que la democracia que estamos intentando construir es una democracia igualitaria y que, por tanto, tiene que tener un fundamento en la legalidad, ¿no? Particularmente creo que es muy desagradable que en aras de la paridad, que era un principio y que es un principio constitucional de lo más noble en torno al cual se unieron muchas mujeres políticas hace 4, 5 años, hoy sea un botín político de lo más bajo y de lo más vil y que permita tener discursos enfrentando a mujeres contra mujeres a partir de la legalidad o no de algo que es a todas luces inválido, ¿no? Yo lo lamento mucho porque me parece que le hace flaco favor a las luchas de las mujeres que trabajan y que actúan en la política, y también me parece que le hace un flaco favor a las mujeres porque sostienen un fundamento patriarcal en sí mismo para poder mantener esta idea de que Tlaquepaque tiene que ser para una mujer, ¿no? Es inaudito, yo no lo imaginaba. Es tan absurdo como que un partido se da tiempos extras y decides cambiar las reglas en el tiempo extra. Sí, claro. Es el mismo proceso electoral, que está repitiendo una elección dentro de un mismo proceso. Entonces, tú no puedes cambiar las reglas a la mitad del proceso. Es claramente un absurdo del Congreso que no tiene más, intención que quitarle tiempo a Morena para hacer campaña. Es decir, Morena ahorita no tiene candidato, ¿no? Sí, va a tener. Sí, va a Se tener. Maldonado. Pero
no puede hacer campaña porque simplemente le van a retrasar el proceso. O sea, es un absurdo. Ahora, lo peor de todo... Ahora, cada día que un candidato de Morena hace campaña, pierde votos. Entonces, tal vez no le tranquilo. queda tan mal no hacer campaña. Pues sí, Pero claro. la anulación en sí misma también fue un absurdo. Es decir, Un absurdo, uno, un absurdo. Claro, nos cae pésimo claro. Juan Sandoval, lo que Pero quieras. es- Pero no había argumento para anular esa elección porque no hay un vínculo directo entre ese Causal. dicho y la votación. Ojalá de veras hagan que se cumpla el Estado laico en todo el país, pero no es así. A ver, sobre el tema creo que no hay mucho debate, ¿no? El asunto que hizo el Congreso, yo que esta legislatura, a ver, la 58 y la 59 fueron unas legislaturas raterísimas, ¿no? Corruptísimas. Se robaron del Congreso hasta el último clip, Sí. ¿no? La legislatura 58 y 59. Sí. Pero en términos de legislaciones y en términos de utilización política del Congreso, yo nunca he visto algo igual, ¿eh? O sea, ya pasan unas cosas que son verdaderamente... Esto de decir, Tlaquepaque tiene que ser gobernada por una mujer es abiertamente anticonstitucional. Una cosa es lo que tú decías, Erika, la paridad vertical, horizontal, Claro, transversal, claro. y todo lo que se ha trabajado para que Claro. después del voto de la ciudadanía haya Claro. más mujeres que Sí. puedan representar. Eso es una aproximación que creo que casi todos compartimos. Ahora, decir Guadalajara tiene que ser gobernado por hombre, Tlaquepaque por mujer, Tlajomulco por... Eso ya es Boicotean una el violación principio de la por paridad completo. Ahora, personal. en el caso del tribunal, a mí me parece que hubo una operación. Yo no lo explico de otra manera, porque si no, el argumento es tan débil, si tú lees la sentencia, la relación o la vinculación que hace entre la violación del Estado laico y el resultado electoral es inexistente. Inexistente. Es inexistente en ningún lugar, en ningún momento, más que las cosas demasiado circunstanciales, como que el cardenal vive en Tlaquepaque. O sea, imagínate nomás, cuando en el video, en la grabación de Facebook, nunca hace ninguna referencia a A Tlaquepaque. Tlaquepaque, Es decir, no, jamás. me parece que es una de las peores decisiones que le he tomado. ¿Y que le he qué escuchado tal se al lo tribunal. grabó en Tonalá? Oye, y a ver, yo creo que el Tribunal Electoral, por mucho menos, digamos, perdón, dicho al revés, me parece que al haber anulado una elección con este argumento, va a meterse en una bronca para futuras elecciones, porque imagínate que alguien grabe un video y te diga o parezca que te está haciendo un apoyo, una ayuda, cuando en realidad no lo pediste, que en este caso seguramente hasta se lo agradecieron. Pero en efecto, no hay un vínculo causal entre una intervención de estas y la posibilidad de haber alterado los resultados. Es una decisión muy Al polémica. revés, hay un vínculo no causal. No ¿sabes? causal. Porque No lo que dice es Sí. que hay ciertos temas que no le gustaría que estuvieran en la agenda y no tienen nada que ver con el municipio esos temas. Claro, Como por ejemplo, que- el aborto. ¿Qué tiene que ver un municipio con el aborto? Nada. Claro, o sea, nada. ¿Qué tiene que ver Absolutamente nada. Morena con el aborto? Nada. Bueno, pero tú en la cabeza del cardenal Sandoval igual él dice Morena es aborto, no sé. Sí. Pero no tiene nada que ver una elección municipal con ese tipo de agendas. O las de ideología de Y género. a mí me parece que la otra Inexistente, parte por que, cierto. Inexistente. que Bueno, ya lo también. explicaba muy bien Erika respecto de la convocatoria amañada del Congreso, yo creo que están muy conscientes de que también van a revertir esa convocatoria en tribunales, pero con lo apretado de los tiempos, porque la elección es el penúltimo... Es el 21 de el diciembre. 21 De noviembre. de noviembre. Cualquier día cuenta. Y yo sí creo que independientemente de que sean buenos o malos los candidatos y cada uno tenga sus preferencias, yo sí creo que el hecho de que haya incertidumbre en un partido que fue el que impugnó, que haya este ruido en torno a las elecciones, pues eso hace inequitativa la contienda. Diego, Pero- tu analogía es perfecta. Es un tiempo extra donde no puedes decir, oigan, aquí saquen a todos los nones y metan solo pares o saquen a los... No, eso me parece que fue un abuso absoluto del Congreso del Yo Estado. creo que se puede definir antes de que empiece la campaña. Sí, Yo se no puede. veo por qué se tiene que definir a mitad de campaña. ¿Qué? La definición de si puede haber un de si candidato va- hombre. Sí. O sea, yo no entiendo, hay un mes al menos para poder hacer eso. Pero el hecho de que haya Pero- generado esta incertidumbre perjudica a Pero uno de los lo- contendientes, lo que- naturalmente. Lo que es, Enrique, es muy importante. O sea, la operación política de este Congreso ha sido vergonzosa. Es decir, y es tristísimo decir que gobierna el Congreso una alianza MC-PAN. MC o MC-PAN, ¿no? Que ha sido lo más nefasto que ha pasado Y en que mucho critican tiempo. mucho la mayoría del presidente a nivel nacional. Claro. Que dicen que utilizan ese tipo de formas. No, entonces, o sea, de caro para acá, porque tremendo. además pensamos Yo- que saliendo caro se acababa. No. No, Ha seguido. claro. Es que los suplentes han sido
peores que los titulares porque los suplentes no tienen un Ni nombre siquiera que operación cuidar. política, aparte. Porque son los que sacan el trabajo sucio, tienen porque ningún no prestigio son que cuidar. conocidos, porque son unos perfectos desconocidos y están solamente para sacar la chamba en lo que resta de la legislatura y entonces están sacando todas estas tropelías. Pero coincido con ustedes, es la peor legislatura en la historia de Jalisco. Y lo peor es que la inconsistencia del Movimiento Ciudadano entre lo que critica en Ciudad de México, que critican líderes como Clemente Que Castañeda, acertadamente lo critica. y que lo que acertadamente hacen lo critica. en Jalisco es incluso peor que lo que hace Morena a nivel nacional. Es insólito lo que está sucediendo con el partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Yo creo que lo mejor del Congreso de esta Se va a legislatura acabar. fue el buzón de quejas. El famoso buzón de quejo. ¿Te acuerdas Oiga, que pero inauguraron ¿buzón de un quejas? buzón de Sí, quejas? claro. Órale. ¿No te acuerdas Esa que es lo innovación inauguraron? parlamentaria. Bueno, hasta mereció una fotografía. y cierto, todo. que Una inauguraron, placa, inauguraron, una placa. tienes Develaron razón. un buzón de acrílico con una plaquita. Hay cierta Yo, información como que un me gusta mecanismo bloquear. de rendición de no la cuentas bloquees y porque parlamento eso abierto. se queda para la No, bueno. memoria de la legislatura actual. Fue de risa, fue de pena ajena. No, lo que pasa es que esos chistes involuntarios terminan definiendo lo que son. Ah, totalmente. Esos son. Cuando no Esos tienes nada que son. informar, pues un buzón. Oye, a propósito de Tlaquepaque, hay que ver qué dicen las redes, porque hubo un sondeo interesante sobre esto que estuvimos discutiendo. Vamos a verlo. ¿Estás de acuerdo con que la elección de extraordinaria de Tlaquepaque sea solo para mujeres? Sí, con 38%, no, con 62%. Ahí Ahí tiene está. usted la respuesta del público. Ahí está. Sí. Nada más claro. 62% en contra. Digo, Va- debería va- ser siempre. ¿no? Vamos a consultar. Vamos a consultarlo. Ah, no. Ahora, No lo también, hagas, no lo también hagas. uno de los argumentos de MC en este tema es que la habían invalidado por ser mujer. Sí. Que habían invalidado la elección de Tlaquepaque porque la candidata había sido mujer. A ver, es que Cuando en también ningún alrededor, momento eso estuvo alrededor debatido. de eso- La sentencia es Nada, malísima, pero eso no dice. Nada. Pero Claro. alrededor de eso yo solamente tendría que decir una cosa antes de que mandes a la otra parte. Dejen de hacer un uso político y nefasto de la violencia política. La violencia política en razón de género es esencial entenderla, comprenderla, arroparla, juzgarla, como para que sigan haciendo un uso político de ella. Totalmente. O sea, si no, capacítense y entiendan que pero hay así que- es pero- y que Esa no sería es. violencia política sin razón de género. No, bueno, o sea, al Oiga, rato yo voy a hacer la aquí al cruzada, ¿eh? siguiente segmento que es, póngale el nombre para que vean esta imagen que ha sido muy circulada en días recientes. Vamos a verla. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí está, una imagen que habla mucho. Vale más ¿Qué que mil dirías? palabras. ¿Qué dirías, Enrique? Se acabó el romance. Se acabó el romance. Erika. Yo, como al presidente le gustan mucho los refranes, diría calmantes, montes, alicantes, pintos. ¿Tú, Diego? No, ¿querías agua? Pues toma. Yo iba a decir algo como, te noto incómodo, Enrique. Pero Bien. es más una cara de furia, ¿no? Qué fuerte, andaba qué fuerte. qué visiblemente fuerte. molesto. Furia, Sí, ¿no? sí, Como es de- muy violenta la No, fotografía bueno, a ver, por que ambas partes. Le tendieron la camisa. Sí, pero lo debería estar disfrutando el presidente. Hay algo ahí que le molesta de lo que está pasando, no lo logro interpretar bien. En Pero- fin, vamos a hablar mucho de esto. Nos tenemos que ir a corte. Regresamos, estamos en Con Todo Respeto. No le cambie. Volvemos. En tiempos de persecución de periodistas y ataques directos a la libertad de expresión, los periodistas María Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. El motivo fue por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. En 120 años de historia, el Nobel de la Paz nunca había reconocido la labor de una prensa independiente que obliga a las autoridades a rendir cuentas y contribuye a luchar contra la desinformación. En su primera semana como alcalde tapatío, Pablo Lemus abre fuego contra la lideresa del sindicato del DIF, con quien tenía cuentas pendientes desde Zapopan.
Los primeros 7 días de su mandato, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, los ha dedicado a un pleito con la líder del sindicato del DIF, Marta Elia Naranjo, a la que ha comparado con el líder sindical de Pemex, Carlos Romero de Champs, y la lideresa del CENTE, Elba Ester Gordillo. Mientras tanto, se han dado paros, manifestaciones, y ella consiguió vía amparo no ser desalojada de las instalaciones del Centro de la Amistad Internacional. Es el segundo round. Ya se confrontó con ella en Zapopan y también la denunció en 2020 por un supuesto desvío por 5 millones de pesos, pero nada pasó. Bueno, pues muchos temas para el cierre del bloque y del programa, por cierto, pero particularmente me parece que es sumamente importante e interesante destacar, yo que no soy periodista y lo admito, el Premio Nobel de la Paz, para 2 periodistas, una mujer y un hombre, que además son parte de la prensa independiente. Me parece que es un reconocimiento de la mayor trascendencia. Creo que por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Destacar pues que en este momento y en las circunstancias en las que atravesamos este mundo, la prensa independiente tenga un reconocimiento de esta envergadura. Aquí Diego. tenemos 2 periodistas independientes, ¿no? Entre sí. Entre sí. Tratamos de ser independientes entre sí. Qué cosa, Diego, Pero ¿cómo fíjate ves? que, a ver, yo creo que tiene muchas interpretaciones, pero una de ellas es: hay una amenaza mundial a la libertad, de expresión. Es decir, hay una tendencia al autoritarismo, hay una regresión al autoritarismo muy peligrosa, y me parece que el mensaje es muy positivo, ¿no? Sí, sí. Y además, el que hayan sido, o sean estos 2 periodistas independientes, ¿no? También habla de este nuevo periodismo que no necesariamente sale de las redacciones, de los grandes conglomerados de periódicos, de estos o las televisoras que controlaban el mundo, sino desde la parte muy social del periodismo. Sí, y con 2 regímenes, tanto el filipino como el ruso, donde los niveles de libertad de expresión son muy inferiores a los deseables. Y también me parece interesante el vínculo entre paz y libertad de expresión, porque no es un vínculo tan claro de ver en un principio, pero tiene que ver con la lucha por la democracia. Y si entendemos que la democracia lo que busca es una ciudadanía que participe y que decida de forma pacífica sus procesos, pues me parece que sí hay una relación muy directa entre periodismo y paz. Ahora, también estoy de acuerdo con Diego, no solamente en el tema del autoritarismo, sino en el debate que en este momento hay a nivel mundial sobre la verdad y la posverdad. Que cada vez más los regímenes autoritarios se fincan en eso, en la construcción de hechos que solamente el periodismo puede desmentir, el buen periodismo puede desmentir. Decía Álvaro Vargas Llosa en este foro de periodistas donde estuviste tú, Diego, hace un par de semanas, que antes el periodismo, los medios de comunicación fiscalizaban al Estado. Y en muchos autoritarismos o en democracias endebles ahora se están invirtiendo los papeles y es el Estado el que empieza a fiscalizar a los periodistas y a los medios de comunicación. Y el ejemplo clarísimo son las mañaneras, sobre todo las de los miércoles, donde el presidente que representa al Estado mexicano de pronto se dedica a, digamos, vigilar y monitorear y juzgar a los periodistas. ¿Te refieres a Vilchismosa? Exactamente. O las regañaderas En ese sentido, de los martes. Yo también celebro que este doble premio Nobel de la Paz haya sido a periodistas, porque es justamente una razón para reivindicar al gremio, para reivindicar a las organizaciones de medios de comunicación y para justamente evidenciar ese proceso que estamos viendo en muchísimas democracias y no democracias, ¿no? Que el periodismo también tiene que ser fiscalizado. Claro. Por la sociedad. Sí, también por el Estado, ¿eh? Pero en el sentido quizá financiero o de otra naturaleza, pero no una fiscalización por contenido. No contenido. Esta lógica en la que crecimos de que perro no come carne de perro, que en los medios no fiscalizan los medios, los propios colegas. Los medios hay que fiscalizarlos entre nosotros, hablar de medios, ¿no? Oye, yo creo que en otros países es más normal. Había una revista en Estados Unidos que se llamaba Brills, que se dedicaba solo a eso. Sí. Claro. Oye, hay una discusión urgente también, yo lo pondría sobre la mesa, porque probablemente ustedes no lo van a decir, por decencia, pero hay que pagarle mejor a las y los periodistas. Totalmente. O sea, viven una labor de riesgo constante. La cantidad de periodistas, de defensores de derechos humanos que han muerto en este sexenio pero para pagar merecen
Claro. Se necesitan suscripciones, se necesita que la Sí, gente tiene- pague claro. por información. Totalmente es de una acuerdo. cadena Es que una llega cadena, muy complicada. es una muy cadena. compleja Es que y yo más pensé en que un ibas a país. decir que ibas a proponer a Lord Molécula como siguiente premio Nobel de la Paz. No. Yo creo que sí. Sobre todo la paz de la mañanera. No sería tan exagerado. Sería Para que el como presidente esté en la proponer paz. a la dirigente del sindicato del DIF, la señora Marta Elia, ¿no? Para regidora o para la propia presidenta del DIF. O sea, ¿Qué poder tiene ¿qué Marta? poder tiene esta señora? Administración tras administración, Fíjate. toma instalaciones, hace lo que quiere. Yo, de verdad, administraciones han pasado y presidentes municipales han pasado y la señora no es inamovible. Uno de los resquicios que no se han democratizado en este país es el de los sindicatos charros y asociados al sector público. Ah, y es el decir, propio DIF ahí hay también. liderazgos prácticamente vitalicios que efectivamente son transeccionales, transtrienales en el caso de los municipales, y que básicamente viven de la extorsión, de extorsionar al rentismo. alcalde en turno, Sí, sí, de, clientelismo digamos, también. sacarles prebendas también a sus propios afiliados. Son brokers Y de darles cosas también, de Dani, muchas y de cosas. darles. Y de darles, claro, y de amenazar con parar la administración. Son realmente muy nocivos y a ese tema prácticamente nadie se mete porque es muy difícil ganar esas batallas. Es que yo creo que la gran reforma de este sexenio era laboral. Sí, que creo que se Por ha hablado supuesto, poco. Pero ve lo de está General súper Motors. pendiente. Sin duda, Sí, porque sí rompe con este sindicalismo. El monopolio. charro, ¿no? El monopolio Que lo rompió. Hay que recordar, fue la Sí, la primera forma en la que eligieron con el reforma INE, ¿no? del Pacto por México antes de que entrara Peña Nieto y no se animaron a tocar la Esa parte parte. Lo de que los sucedió sindicatos. con General Y ahora Motors sí. fue un Fue mensajote. maravilloso. Ahora, Sí. en este caso, yo a veces creo que los políticos se meten con los sindicalistas que no están con ellos y protegen a los sindicalistas Es que que sí sí está- están con ellos. Por supuesto. O sea, en este caso, Por Marta supuesto. Elia y Pablo Lemus están enfrentados desde la administración en Zapopan. O sea, se han ido enfrentando en Zapopan, pensiones, ahora con el caso de Guadalajara. Y yo me Ay, pregunto, ¿quién protege a Martel? yo creo que Marta Elia está con MC. Esa es la pero, gran pregunta. a ver, con MC desde Claro, hace tiempo. claro, claro. Incluso Marta Elia, recordemos que era la que llevaba las manifestaciones contra John. Cuando John estaba en pensiones y cuando Claro, gana claro. Enrique Alfaro Guadalajara. Ahora, es parte de la disputa que estamos viendo por el poder al interior de Movimiento Oye, ¿y qué Ciudadano. tal la cancelación de plazas fantasmas que Claro. hizo Pablo Lemus va junto con Pegado, ¿no? Claro, que fueron 80 y pero tantos pero o también fue un cuántas. mensajote. Sí, sí. Eso no quiere decir Interesante. que Pablo no vaya a tener su líder consentido, su Por eso es forma de importante lo de la control del ley. sindicato. Por eso es importante lo de la ley, que los Claro. sindicalistas puedan, que los agremiados puedan elegir de Y forma que haya democrática. tantos sindicatos ayer- como sea necesario. Claro, Exacto. y aunque hay Yo tengo mi debate los sobre eso, sindicatos pero bueno. se refieren sobre todo a las plazas de base, sobre todo las muy operativas, me parece que un servicio civil de carrera bien pensado Claro, pues podría también ser eso sería justamente una el parte de una embonamiento solución. administrativo, institucional, que permita que haya más estabilidad y que muchos funcionarios no estén desesperados por afiliarse David, a un sindicato. Eso es lo deseable, Claro. pero eso nunca va a ocurrir. No, pero ha No ocurrido va a ocurrir, en te otros voy a decir lados. por qué Sí. en espacios qué muy pequeños de pesimista. administración pública. ¿Por qué no? Porque tienes que meter a la gente que te ayuda en tu campaña. Pero es que ese es parte el asunto. No, pero es que ese es el problema. Gran Sí. parte de la disputa, Ese sabemos. es un círculo vicioso. Entre Lemus Mientras y puedan los- hacerlo, Enrique, mientras puedan hacerlo, lo van a ofrecer. El día que no puedan hacerlo, Pero ¿cómo no lo lo van a ofrecen? ofrecer. ¿Pero cómo lo Incluso cierras? Claro, y tampoco va ¿Cómo a lo ser cierras? rentable ¿Qué? ¿Cómo lo ponerte a cierras? hacer No, eso. pues que con ley de campañas servicio más civil de austeras. El servicio civil Quiero de ver carrera todas tiene que las ser cosas ley. que tienes que meter para evitar que Es que ese es puedas justamente proponer eso. No cosas. podrías ofrecer tantas cosas en No, campaña. tú no No, puedes, bueno, pero tú no además es puedes mover indispensable más que de directores para profesionalizarlo. arriba. ¿Del qué? De directores para arriba, tú cambia a todos. De directores para abajo, nadie se mueve. Que hagan lo que hagan. Más que por No, no, claro, no, por no, escalafón. No, no, por no, no. escalafón. Es que hay muchos elementos No, 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 complicados. pero un servicio porque civil después, de si no carrera puedes mover a clásico. nadie, si No, no no. puedes mover a nadie, tampoco es no, operativo. no son plazas vitalicias. Entonces, No, es que se puede pero mover son por conforme a las reglas del concurso. servicio civil, pero no las reglas políticas. quién Es que define son esas dos reglas? cosas. No, pues el estatuto del servicio civil de carrera. Pero ¿y quién lo aplica? ¿Quién lo implementa? ¿Un juez? ¿O qué? ¿Quién lo No, no, determina? pues claro, hay Claro. tribunales administrativos, Los hay todo tribunales. un entramaje Ese es un institucional. buen Oye, debate yo veo que hay muy que dar, complicado. pero ese es un buen ¿El qué? debate que hay que Sí, dar. lo pero aplica, el TAE. yo Yo los lo tengo veo- que- yo lo veo muy complicado. Los tengo que interrumpir porque vamos a los resultados de la neta no, ¿no? Ándele. Porque yo pensaría que Marta Elia es un buen ejemplo para apostar por la neta no, pero vamos a ver los resultados de la semana pasada. A ver qué dijeron las redes. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para las diputadas de MC.
que haciendo una simulación realizan una maniobra tan vulgar en la elección extraordinaria en Tlaquepaque. ¡Enhorabuena! Se los dije, se esfuerzan. ¿Cuántas veces te metiste a votar en esa? ¿Yo? Mira, el dedo flamígero. Dejaste el patito como el de los no se Simpson. no se crean. Hay que ser, ¿cómo dicen ellas? Sororales, ¿no? Porque no conocen esa palabra nueva que significa afidamiento, pero bueno. Pues imagínate, si no sabes qué es afidamiento. A ver, vamos a nominar para la siguiente semana, ¿cuál va a ser tu nominado o tu nominada? Yo, nominada, porque ya quedamos que puras mujeres, Álvarez Bulla. Ándale. La directora de CONACYT con este código de ética que es estalinista. Totalmente. David. Yo quiero postular a la Gertzapo por el oso que hicieron el fin de semana con el tema de los ollas cenando en el Junán. ¿Tú? Y yo a Rocío Nale porque está haciendo el oso con la reforma eléctrica. Híjole. Te das cuenta que no entiende nada de energía. Nada. Sí, son porque- buenas, son tres secretaria. nominaciones muy sólidas. ¿Cuál es la tuya, Erika? Yo me voy Pensé por- que eran puras mujeres, perdón, por eso. No, está Pero bien. le está rompió bien, la está Gestapo bien. ahí. Está bien, no, vámonos por Marta Elia, ¿no? Por andar haciendo ahí tanto escándalo con el tema del sindicato y demás cosas. Pero si les parece, vamos a ver la apuesta de la semana que ustedes hicieron la semana pasada. No sé si aparece en el monitor, pero si no, yo se la leo con todo gusto. La apuesta era, ¿echarán abajo el Tribunal Electoral la elección extraordinaria solo para mujeres de Tlaquepaque? No sucedió todavía. Queda desierta. Quedó desierta por falta de... Pues sí, Claro. pues sí, pero el productor ya me regañó con todo y su manita conchavadita, porque dice que sí aparecía en el monitor. A ver, vamos, y tenía vamos, audio, vamos a ver. Vamos. La apuesta de esta semana fue: ¿echará abajo el Tribunal Electoral la elección extraordinaria solo para mujeres en Tlaquepaque? Al parecer, todos ganaron, porque la echaron para atrás. ¿Ven? ¿Ven? Pues ¿Ya? ¿Todos contentos? Todos contentos. ¿No? Pero es que nada más que no pasó. nada más que no pasó, Más que pero no pasó. estamos en la posverdad. Oye, ¿cuál será la apuesta de esta semana? Para los que nos ven, voten, por favor. No me dejen a mí solo el dedo flamígero en las redes. Vamos a ver cuál es la apuesta que vamos a compartir para esta semana y que todos ustedes voten en las redes sociales. Por ahí debe de aparecer. ¿Mandará Pablo Lemus otro mensaje de distanciamiento con Alfaro esta semana? ¿Qué dicen? Mensaje público, ¿eh? Mensaje público. No estamos en un SMS ni. Sí, otro ni un WhatsApp. mensaje público Sí, claro. de distanciamiento. Tú y yo ya no somos amigos. ¿Tú qué dices, Enrique? Hijo, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo digo que tampoco, ya fueron muchos estas últimas semanas. No, yo digo que sí, está crecido el chaparrito. Sí, yo también apuesto porque sí. Como 2-2. que anda, le pidió prestado el cajoncito a Alfaro, ¿no? ¿Se acuerdan? para subirse. El banquito, cajoncito de la el campaña. banquito. El banquito. Le pidió banquito. prestado el banquito. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. La esperamos la siguiente semana con contenidos distintos, seguramente controvertidos. Cuídese, seguimos en pandemia. Nos vemos y que tenga buena noche.